Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Paula, yo soy responsable de educación de Wingu, ONG, y les doy la bienvenida a este primer webinario del año 2014, de este ciclo que empieza ahora. Y bueno, es una alegría porque es el tercer ciclo, ya es el tercer año con este proyecto de webinarios que realizamos en alianza con Fivertel, a quien les damos las gracias por seguir apoyándonos, por seguir confiando en nosotros y darnos toda la libertad para generar contenidos. Así que bueno, nada, muchas gracias por permitirnos estar acá. Y bueno, muy contentos porque bueno, ya es un tercer año, así que este proyecto está funcionando bien. El 2013 lo cerramos con un balance de 2.030 asistentes a las capacitaciones que hicimos, así que bueno, nada, nos sentimos contentos y con ganas de seguir haciendo esto. Y tuvimos asistentes de 19 países, así que esto está creciendo un montón y nos daba mucho gusto. Y como todos los años, cuando cerramos un ciclo y empezamos uno nuevo, en Wingo tenemos como siempre por ahí la obsesión, hasta lo diría, de innovar, de mirar para atrás y decir qué hicimos, qué pasó, qué fue bien, qué fue mal, cómo podemos mejorar, cómo podemos seguir innovando. Entonces, gracias a nuestro trabajo y a nuestro lugar privilegiado que la verdad sentimos que tenemos con las ONGs, de tener tantos vínculos y tanto trabajo cotidiano en lo que hacemos con organizaciones de la sociedad civil, podemos realmente conocer cómo están, dónde están ahí por ahí un poco más débiles, cuáles son los errores comunes, los problemas comunes, cómo se pueden fortalecer, desde qué puntos pueden articular. Entonces, este año, al principio de año, haciendo una vez más este ejercicio, nos dimos cuenta que era por ahí el momento de empezar a ordenar el contenido, ¿no? Tenemos un montón de capacitaciones y un montón de contenido. Y las organizaciones están siempre como súper deseosas de seguir incorporando y profesionalizándose, lo cual es bárbaro, cada vez hay más ganas, así que es como muy motivador ver todo eso. Pero a veces nos damos cuenta que las organizaciones quieren o se preparan o tienen como muchas ganas de tener cierto desarrollo o profesionalizarse en cierta área o automatizar algún proceso para el cual tal vez no estén del todo maduras, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que por ahí, para hacer el paso 4, por ejemplo, primero hay que hacer el paso 3, antes haber hecho el 2 y haber empezado por el 1, ¿no? Entonces, en un proyecto que estamos gestando, que todavía no ha nacido, pero ya les tiro la primicia que lo estamos gestando, que se llama Escaleras y Serpientes, y es como una alegoría al juego donde uno va avanzando casilleros, y si cumple con el objetivo de determinado casillero puede avanzar, y si no cumple tiene que tal vez retroceder o quedarse ahí, pero no puede avanzar. Entonces, estos webinarios también los organizamos de esta manera, ¿no? Para pasar por ejemplo, a hacer campañas online, primero tenemos que tener una base de datos coherente, limpia, segmentada. No hay campaña si no hay base, nos decían la otra vez en una charla las chicas de Comunia. Entonces, si bien este proyecto tiene un montón más de contenidos que en este ciclo de webinarios no podemos cubrir porque son webinarios de una hora, sí queremos ordenar los contenidos de estos webinarios uno a uno con una secuencia lógica. Y creemos que la base número 1 es una buena base de datos. Una base de datos ordenada, segmentada, que sea una cohesión de todas las áreas, que tenga una lógica y muchas cosas más que ya ahora van a ver, les van a escuchar, perdón, y bueno, y van a ver también en este webinario. Así que el próximo webinario, que se va a tratar acerca de una estrategia online de recaudación de fondos de grandes donantes y de articulación con RCE, les tiro eso nada más, esa primicia, es una etapa 2 que no se puede cumplir sin esta primera parte, ¿no? Así que bueno, para el día de hoy, para este webinario, tenemos 3, en realidad 4, pero tenemos 3, vamos a partir primero por estos 3 expertos en bases de datos, en automatización de procesos de bases de datos y de CRM, que son personas que trabajan día a día implementando estos procesos, sentándose con todas las áreas de las organizaciones, hacerles muchas preguntas y diseñar una solución, una base de datos en función de la realidad y las posibilidades presentes y de crecimiento de las ONGs. Ellos son, la primera la super conocen, a ver si la recuerdan algunos, su nombre es Karina Carballido, es líder de proyectos de Wingu, y ya tuvimos la suerte de tenerla. Hola Cari, gracias una vez más por sumarte.
Por otro lado tenemos a Mariana Maceo, que se unió al equipo hace el año pasado, en el 2013. Y Marian es implementadora también, es implementadora de CRM, como le contaba, de bases de datos y de automatización de procesos, y de capacitar en esta implementación y en la gestión del cambio, ¿no? Que eso es todo un temita. Para adquirir esta nueva metodología. Y también el coequiper de este grupo, una adquisición muy reciente y muy cosmopolita de Wingu, que no para, es Raúl García González, que es español, pero va a hablar en español. Lo vamos a entender, pero tiene toda esa cosa, ¿viste? Cuando alguien habla diferente es mucho... le suma, le suma. Y Raúl también es implementador de CRM. Y como una nota de color, y para cerrar, y ya con esto paso la voz, tenemos a Juan Ignacio. Juani también es un miembro del equipo que ingresó en el 2013. Él es desarrollador, piensa todo en código y en esas cosas así que a veces no entendemos los que no hablamos, no programamos. Y también es diseñador. Entonces Juani siempre está como tirándonos tips, consejos, che, fíjate con esto, esta actualización, nos da un consejo para hacer más rápido algunas cuestiones, alguna innovación nueva que haya salido, algún programa que haya cambiado en algo. Así que está muy pendiente del tema, así que dijimos, ¿por qué no le traspasamos a la ONG esto que Juani nos da y que siempre nos beneficia tanto, que es el consejo de Juani? Ya medio va a ser una institución, un movimiento. Así que hoy empezamos al final del ciclo del webinario con el consejo de Juani. Cómo lo adecuo a las acciones, qué trabajo hago con esa información, ¿no? Otra de las características que tiene la información es su importancia, ¿no? Que trata sobre algunas cuestiones, ¿no? Importantes. La importancia de la información para quien la recibe. Se refiere también a si esa información va a hacer que yo cambie mi actitud o mi conducta, ¿no? ¿Qué consecuencia va a tener en mí esa información que recibo? Recibimos gran cantidad de información todo el tiempo de los medios, de nuestros compañeros. Entonces, ¿qué tomo de toda esa información y cómo va a cambiar mi actitud? Cómo va a cambiar mi manera de actuar. Otro es su vigencia, ¿no? Otra de las características de la información. Si es actual o si no es actual, si está desfasada. Esto también me va a servir para generar alguna actitud a través sabiendo esto, ¿no? Su dimensión espacio-temporal, que si está sincronizada, si tiene relevancia este dato, esta información en la actualidad, o si esta información quedó vieja, que es algo que decimos muchas veces, que ya no nos sirve por alguna razón. Otra de sus características es la validez. Si quien me da esa información, quien me proporciona esa información, puedo confiar, si es válida, si está bien tomada. Esto lo vamos a ver también en unos slides más adelante cuando hablemos de la recolección de datos. Pero es importante también quien me da esta información como su carácter de fiable. Y otro es el valor, ¿eh? ¿Cuán útil es esta información para el destinatario? Que es súper importante, ¿no? Esta última de las características. Vamos a hablar sobre qué es una base de datos. Bueno, es un conjunto de datos, valga la redundancia, sobre un determinado objeto. Los datos que forman una base de datos pueden pertenecer todos a un mismo contexto, los almaceno, los junto, los guardo de una manera sistemática. Esto significa que tiene una lógica, y son utilizados por varias personas. Esto es algo que decimos siempre y a veces se confunde, ¿no? Es mucho más que una lista, una base de datos, porque tiene todo este trabajo que les mencionamos anteriormente. ¿Por qué una base de datos en mi organización? Es algo que siempre nos preguntamos también en nuestras organizaciones. ¿Para qué me van a servir? Una base de datos trata mejor la información que tengo, ahorrar tiempos y costos, porque cuanto más conozco a mi público, me va a ser mucho más efectivo lo que quiera hacer con ellos, y mejorar mi productividad, la productividad de la organización.
uno de los principales desafíos es lograr el orden de esa información, los procesos y los datos. Esto es un trabajo en el que estamos todo el tiempo y aquellas organizaciones con las que trabajamos lo saben, porque es algo que reiteramos muchas veces, que es algo que está bueno que ya lo tomen en práctica, ¿no? Todas las organizaciones, sean grandes, sean chicas, y tengan el presupuesto que tengan, pueden tener una buena base de datos. Ahora vamos a ver algunos tips para que ustedes ya comiencen a trabajar en esto. Pasamos al segundo, ahí va, y les paso a Mariana. Bueno, hola a todos. Yo no sé qué les pasa a ustedes cuando cuando escucharon, o qué les pasó cuando escucharon estas cosas que les dijo Cari, pero a mí de tanto tiempo de trabajar con bases de datos, volver un poco a lo que significan las palabras y a entender un poco la semántica de las cosas, hace que empiece a llenar de contenido un montón de frases que escucho todo el tiempo, o que me escucho diciendo todo el tiempo, pero que nunca me tengo que explicar. Básicamente una base de datos, entonces, según lo que dijo Cari, es como la fuente de información con la que contamos todas las organizaciones para ser mucho más eficientes en un montón de cosas. Porque, ¿qué pasa? Una base de datos lo que nos va a hacer nos permite que nosotros conozcamos desde los donantes, a los voluntarios, al staff con el que trabajamos, a todos nuestros beneficiarios, y lo que nos permite es conocerlos para tomar decisiones acertadas en función a las acciones que vamos a hacer más adelante. Entonces, para mí, todo esto que estuvimos hablando hasta ahora hizo que esas frases tan importantes como la base de datos es estratégica, es importante tener ordenada y demás, se llenen de contenido muy fuerte. Y una cosa que en todo este tiempo, trabajando con las organizaciones, me estoy dando cuenta es que no todas somos, y nos incluyo porque en Greenwood también nos pasa, no todas somos conscientes de las instancias de recolección de datos y la importancia de estos momentos. Y por qué para esto necesitamos pensar estratégicamente una base de datos. Nosotros en las organizaciones tenemos circulación de datos, que es lo que, como dijo Cari, después con un buen proceso se convierte en información. Los datos circulan todo el tiempo en la organización y nosotros generalmente no nos damos cuenta. Entonces, una de las cosas a las que yo quiero que apuntemos es que empecemos a ser conscientes en qué momento estamos recolectando bases de datos. Entonces le vamos a pedir a Pau que nos ponga, vamos a hacer una pequeña encuesta para que ustedes nos cuenten cómo recolectan los datos de sus organizaciones. Para ver si todos, para ver cómo estamos, más o menos. A ver. Ahí está. Ahí está, nos vamos a tomar unos minutitos para que puedan contestar, unos segunditos, ¿no? Para que puedan contestarnos cómo recolectan ustedes los datos en sus organizaciones. Tienen que hacer clic en la opción, en su pantalla, hagan clic en la opción que... Es una sola opción. Es una sola opción, pero entonces cuéntenos cuál es la forma primaria con la que ustedes recolectan sus datos. Sí, cómo llega la mayoría de sus datos, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que quiero que veamos un poco en esto es que... perfecto, a ver... es que podamos empezar a tomar mayor conciencia de en qué momento estamos haciendo la recolección de datos. A ver, vamos a ver los resultados, vamos a ver. Espero que no muchos hayan contestado la última opción, porque estarían mintiendo. Hay un 10% que dice que no recolecta datos a través de un formulario de contacto de página web, inscritos en los eventos, es el mayor porcentaje tiene mayor porcentaje de respuestas, lo siguen a través de un formulario de contacto de la página web, en la libreta de correo electrónico, a través de contactos telefónicos, y hay un 10% de organizaciones que no recolectan datos y espero que con este webinario podamos remediarlo un poco. Bueno. Esto es algo típico y está bueno que haya salido esta respuesta porque me da pie a que veamos un poquito más de cosas. Como les decía Cani, ahora podemos pasar de vuelta a la presentación, uno de los mayores problemas, o sea, de los mayores desafíos que con los que nos enfrentamos en las organizaciones es a tener una base de datos ordenada. Y todos creemos que el único momento de recolección de datos son los eventos, y no son los eventos.
Entonces con esto tenemos que empezar a ser un poco más conscientes. Nosotros estamos recolectando datos en todo momento en la organización. Desde que trabajamos con alguna empresa que nos puede llegar a sponsorear algún evento, algún programa o algún proyecto que queramos tener, hasta una persona que llama a la organización para pedir cualquier dato. ¿Sí? Todo el tiempo estamos recolectando datos y tenemos que ser conscientes de ello, y todos dentro de la organización tenemos que entender que la recolección de datos es importante, que es importante que nos tomemos el tiempo necesario para poder recolectar esos datos y bien, y para qué vamos a usar esos datos. ¿Sí? Entonces, el primer punto de todos es eso: seamos todos conscientes dentro de la organización que recolectar los datos de una forma sistemática, ordenada y prolija es la base de toda nuestra acción. ¿Sí? Entonces, esa es lo primero que les quería contar. Ahora vamos a pasar al siguiente. Ahora voy a pasar a la siguiente filmina. Y entonces ahora, ahora que ya todos somos conscientes de que estamos recolectando datos en todo momento, lo que tenemos que hacer es pensar estratégicamente esa base de datos. Por eso acá les vamos a dar una serie de consejitos prácticos, no solo para armar una base de datos, sino para mantenerla, que es muy importante. Y a veces te diría que es tan importante como pensarla estratégicamente. En primer lugar, como dice acá la Jimena, ustedes avísenme si yo estoy hablando muy rápido, porque es algo que me sucede a menudo. Perdón, la filmina fue muy de facultad. Quería comentar eso. La filmina, de verdad, perdón. Ahí se me cayó la sota. Muy bien. Muy bien. El primer punto que tenemos que pensar al momento de sentarnos a armar una base de datos es que pensemos qué finalidad le vamos a dar a esa base de datos. Tenemos que tener muy en claro para qué vamos a utilizar esos datos, porque de eso se va a desprender qué datos son los que vamos a pedir. Me ha pasado en muchas organizaciones que tienen un montón tienen unas bases de datos inmensas, con una inmensa cantidad de datos, en donde le preguntamos a las personas hasta, no sé, hasta cuál es su marca, Su color favorito, su raza de perro favorita. Todos datos que después no vamos a usar, y no solo que no vamos a usar, sino que quienes tienen la tarea de recolectar esos datos jamás van a completar en una base de datos. Porque les lleva mucho tiempo, porque son datos que la gente ya llega a un punto que cuando le preguntamos tantas cosas ya no nos quieren contestar nada más. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es para qué vamos a usar esa base, y de ahí se va a desprender qué datos les vamos a pedir. Un ejemplo muy chiquitito es: muchas organizaciones se matan pidiendo números de teléfono en instancias de inscripción de eventos o en momentos, en cualquier base de datos se matan pidiendo números de teléfono. Pero su intención es jamás levantar el teléfono para llamar a la persona. Entonces, primero es una pérdida de tiempo para quien está recolectando datos. Y segundo, es generar en la persona una expectativa que no le vamos a cumplir pedir con teléfono. Entonces pensemos. Eso es un mínimo ejemplo de un montón que se nos pueden ir ocurriendo, y quiero que esto sea disparador para que ustedes puedan pensar después en sus bases. Pensemos en eso, pensemos qué es lo que vamos a hacer con esos datos. Si no le vamos a llamar por teléfono a la persona, ¿para qué le vamos a pedir su teléfono? Como canalicemos energía en pedirle, en que la persona que junte los datos recolecte los datos que realmente necesita. Marian, te hago una pregunta y te pido perdón si esto lo vas a comentar después, pero me muero de curiosidad y no quiero que después me lo voy a olvidar. Esta etapa para pensar qué tipo de información hay que pedir, ¿la puede hacer solo un área? ¿Hay que hacerlo en conjunto con diferentes personas de la organización? Bien, perfecto. Es buenísima la pregunta. Porque ojo que con la raza de perros por ahí hay un secreto escondido muy bueno y no lo sabemos. Es buena tu pregunta. Yo creo que, y esto es algo que a mí me viene muy de la comunicación interna, que tiene que ver con que nosotros tenemos que ser, toda la organización tiene que participar de estas decisiones. El armado de la base de datos no es potestad solamente de una junta directiva o de los directores de las organizaciones,
sino es una instancia en la que tenemos que estar involucrados todos, porque muchas veces quien se ocupa de atender el teléfono en una organización conocen mucho más al público, a su público objetivo, que quizás las personas que no, digamos, no están tan en contacto vamos a usar una palabra que no se usa mucho en las organizaciones, pero con quien es tu cliente, tu beneficiario, tu donante, tu socio, tu voluntario, las personas que trabajan de todo el staff y demás. Entonces me parece que es una construcción que tiene que ser colectiva dentro de la organización, por eso digo, está buena tu pregunta, porque en esto de que todos tenemos que ser conscientes de la importancia de los datos, creo que una forma de concientizar a quienes van a recolectar los datos después, o a quienes los van a usar, es involucrándolos, ¿no? Haciéndolos parte de este tipo de toma de decisiones, digamos. Así que está bien, Pauli, tu pregunta muy acotada. Bueno, eso es como el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Después vamos en base a la finalidad que va a tener la base de datos, vamos a un poco definir con qué herramientas vamos a generar esa base de datos. Y este es otro prejuicio que creo que hay que romper un poco en las organizaciones, porque no hace falta como invertir mega recursos en tener una mega base de datos o un mega sistema de base de datos o cosas muy complejas. Nosotros podemos, o sea, todas las organizaciones, no importa su tamaño, no importa los recursos que tengan, pueden tener una base de datos ordenada y acorde a la finalidad para lo que la necesitan. Por eso ustedes después van a definir si la van a tener, digamos, en muchos lugares todavía se sigue manteniendo una base de datos en papel y hay que ver, digamos, no está mal, simplemente hay que ver qué finalidad y qué uso se les va a dar a esa base de datos. Muchos tienen bases de datos en Excel, muchos tienen bases de datos en sistemas como Access, otros trabajan, como muchas organizaciones que trabajamos nosotros, trabajan con CRM, que son como ya, digamos, es un poco más avanzado, pero es súper útil también. No le tengan miedo y sáquense ese prejuicio de la cabeza. Todos podemos tener una base de datos ordenada y a la medida de la organización y del objetivo que tengamos para utilizarla. Una vez que definamos la herramienta, también la herramienta va a tener que ver con cuántas personas en simultáneo van a poder consultar la base de datos, cuántas personas van a alimentar esa base de datos. Bueno, tiene que ver con un montón de decisiones que de a poquito cada organización la va a poder ir pensando. Después el paso que sigue es como buscar la información que ya tenemos en la organización y empezar a ver, a ponderar cuál información es más necesaria que otra, organizarla y empezar a estandarizar un poco los datos para que sea más fácil después procesarlos. En eso después vamos a tener la ayuda de Raúl, que nos va a dar unos tips de cómo poder estandarizar los datos y facilitarle la vida al que después los analiza y a los recolectores de datos para que sea como un poco más dinámico el momento de la recolección de datos, que muchas veces es engorroso, pero yo creo que la base va a estar en que nosotros a estas personas que recolectan los datos las hagamos partícipes y puedan realmente entender la importancia enorme que tiene su trabajo. Bueno, después, esto que decíamos, ¿no? Capacitar a los recolectores de datos, muchas veces nosotros les tiramos las planillas, sean en papel, sean en Excel, sea como un formulario muy avanzado, les tiramos las planillas de datos y pretendemos que ellos puedan interpretar fácilmente lo que nosotros quisimos decir cuando les mencionamos cada uno de los campos que tienen que completar y demás, y no están así. Entonces, o que adivinen de la forma que nosotros queremos que lo recolecten. Un ejemplo clarísimo y que nos pasa mucho es, bueno, cuando tienen que anotar una dirección y ponen la localidad, algunos ponen Ciudad de Buenos Aires, otros ponen Capital Federal, otros ponen Cava, y al momento después de analizar los datos, esto es realmente engorroso para quien tiene que hacer el análisis, porque después agrupar los datos es un poco complicado. Así que está bueno que nos tomemos el tiempo para capacitar a las personas que van a recolectar los datos. También explicarles la importancia que tiene que tomen esos datos de una manera correcta, que hagan los pasos anteriores, para que así se formen parte del objetivo que tiene tu organización en recolectar esos datos y va a ser mucho mejor la calidad del dato que tengas después, así que es importante eso.
Exactamente. Después otra tarea que también tiene un poco a veces uno sí tiene el café de su primer oficio, de su carrera de grado, y esto lo tomé mucho, se toma mucho de las ciencias sociales, que esto tiene que ver con el tema de ir monitorizando todo el tiempo el trabajo que se va haciendo con las bases de datos. Una base de datos como evoluciona todo el tiempo, ¿no? Nosotros la podemos usar un tiempo, después nos damos cuenta que en la práctica nos damos cuenta que hay datos que estamos pidiendo de más, que nos faltaron, entonces tenemos que ir monitorizándolas y actualizándolas permanentemente, o sea, haciéndoles una revisión de ese trabajo que estamos haciendo. Y una cosa que acá, por ahí Juan y después nos va a ayudar mucho y que se nos pasó a poner en la presentación, lo voy a decir que la filmine que tiene que ver con tener un buen sistema de backup de las bases de datos, ¿no? Porque a veces nosotros nos confiamos en que la base de datos está ahí, no importa el formato, va a estar siempre, si yo la cuido y demás, pero digamos, si la van a usar muchas personas, o siempre puede haber algún agente externo que nos borre las bases, desaparezcan, las elimine y demás. Entonces, si le pasa algo a la máquina, pasa algo a la máquina, exactamente. Se te caiga una taza de café en los papeles y tenés tu base de papeles y demás, así que siempre es bueno tener, digamos, algún buen sistema de backup para no llorar tanto. Para no llorar tanto después. Así que Juan, no sé si después nos va a dar sus consejos sobre cómo es mejor hacer backups de nuestras bases de datos. Creo que teniendo en cuenta esto, sentándonos un poquito a pensar en esto y demás, vamos a ir por el buen camino y estamos cumpliendo un poco con esta premisa y esta frase que escuchamos de la importancia de las bases de datos y lo estratégicos que son para nuestras organizaciones. Así que después de toda esta charla así un poco más teórica, acá nuestro compañero Raúl nos va a pasar algunas funciones y algunos tips que nos van a ayudar con todo esto que estuvimos charlando para que lo podamos poner en práctica. Hola, muy buenos días a todos. Para darle el toque de color y multicultural vamos a cambiar de diapositiva, le pasamos las filminas, los slides. Y bueno, lo que queríamos hablaros hoy eran ciertas funciones que tiene Excel para poder trabajar los datos una vez recolectados. Los datos en nuestra organización van a pasar por una serie de etapas. Podríamos decir que tienen 3 grandes etapas. La que ya estuvimos hablando con Mariana y con Cari, que es la etapa de la recolección de datos, cuando en la calle se toman esos datos, o vía telefónica, o vía mail, y luego cuando esos datos van a ingresar en nuestra base, en el sitio donde nosotros lo vamos a guardar, ya sea nuestro Excel, una libreta, un CRM. Nosotros hoy vamos a ver funciones de Excel, que es la base de datos en la que la mayoría de las organizaciones trabajan. Y bueno, voy a dar un repaso así un poco rápido, teórico por encima. Claro. Y bueno, un repaso teórico por encima y vamos a ver sobre la práctica en Excel esas funciones. Bueno, a la hora de introducir estos datos, hay una parte muy importante y una función de Excel que nos sirve mucho, que es la de validación de datos. Lo que nos permite es comprobar o validar qué datos nosotros vamos a ingresar en nuestro Excel. Como bien comentó Mariana antes, una función muy útil es crear listas de selección cuando hablamos de provincias, por ejemplo, en Argentina, o formas de pago para nuestros donantes, o otro tipo de conceptos o criterios que podamos estandarizar, para que esa información tenga siempre una estructura idéntica y a la hora de realizar informes o poder realizar gráficos que se pueda leer, porque si no luego tenemos Ciudad de Buenos Aires, Cava, Capital Federal, Buenos Aires, Ciudad Autónoma. En Madrid pasa también un poco parecido, podemos tener Comunidad de Madrid, Ciudad de Madrid, así que acá con especial énfasis. Bueno, esta es una de las primeras funciones que tiene la validación de datos. Otra es nos permite crear mensajes de entrada en la celda que nos van a mejorar el ingreso de los datos, que como decía un poco Mariana, viene también en la función de concienciar o capacitar a la gente que está introduciendo datos en nuestra base para que lo haga de la manera correcta. Puede ser un mensaje de ayuda como un comentario de celda de Excel, pero un poquito
más definido, en el que, bueno, le digamos, por ejemplo, el tema de nombres, por ejemplo, es muy importante que estos nombres vengan con la acentuación adecuada, que no tengan falta de ortografía, estandarizar un poco también cómo va a ser esa entrada de los nombres, por ejemplo, que no vaya con abreviaturas, sino que vayan los nombres completos para luego poder localizar duplicados, que vamos a ver luego que es uno de los principales problemas que tienen las bases de datos. Y otra función de la validación de datos son los mensajes de error, que directamente lo que nos impiden es ingresar datos que nosotros consideramos que son erróneos o que no queremos que entren. Vamos a ver luego un ejemplo sobre el Excel. Así que no preocuparse, igual todo esto está grabado, así que hay que prestar atención. Facundo, estamos respondiendo un poco a tu pregunta que nos preguntabas acerca de cómo mecanismos para automatizar la carga y actualización de datos, así que ahí con estos tips que está dando ahora Raúl, creo que estamos respondiendo un poco a tu pregunta. Bueno, claro, sí, básicamente esos procesos lo que nos van a ahorrar en mucho tiempo a la hora de cargar los datos y evitar errores que luego nos pueden tirar información errónea, además. Otra de las dos funciones importantes una vez que la información ha sido ingresada en la base de datos es la de corroborar que esa información es correcta y que principalmente no tenemos duplicados. Los duplicados, además de ser molestos, tienen un gran problema, que es que nos impiden perder parte de la eficacia de nuestra organización. Es decir, si nosotros tenemos contactos duplicados, eso lo que nos van a generar es perder tiempo y recursos de personas que van a estar contactándose con esos contactos y que además van a crear una imagen negativa de nosotros en aquellas personas, ya sean beneficiarios, donantes o contactos de empresas, por ejemplo, miembros de RSE. Si nosotros los contactamos de diferentes canales y no tenemos un seguimiento adecuado de cómo les estamos contactando, de enviarles 5 mails porque lo tenemos en nuestra base 5 veces con 5 mails diferentes y bueno, saturarles un poco de información, que también es uno de los problemas para que la gente desconfíe a la hora de entregar sus datos. Entonces tenemos que hacer un uso responsable de los datos que la gente nos entrega. Creo que es bastante importante darles la impresión de que sus datos van a ser correctamente utilizados, que no van a ser utilizados en otras organizaciones o que van a ser cuidados y que no les vamos a saturar información. A nadie nos gusta que las compañías telefónicas o internet nos pasen llamando todos los días para vendernos nuevas cosas. Bueno, esto pasa lo mismo. Nosotros tenemos que hacer una comunicación responsable. Y puede tener además una implicancia en dinero si nosotros estamos pagando por los envíos masivos que utilizamos. Claro. Porque puede ser que tenga una base de 20.000 contactos, pero tenga 10.000 duplicados. Entonces es importante, más allá de esto que decía y explicaba exactamente Raúl, también por un tema de costo para mi organización. Tal cual. Se desperdician recursos, ya sean humanos o sean recursos financieros. Por ejemplo, utilizamos sistemas de envío masivos como Vertical Response o otros en los que pagamos por esos créditos extra. Entonces, bueno, vamos a utilizar dos funciones que tiene Excel, que son el formato condicional y otro para quitar duplicados, que el primero nos va a permitir resaltar o encontrar esos duplicados y el segundo eliminarlos de una manera más automatizada, aunque bueno, vamos a ver que eso tiene algunas ventajas y algunas desventajas que vamos a ver a continuación. Un consejo que os queríamos lanzar desde acá era el de que, bueno, cuáles son los criterios o cuál va a ser la información que nos va a ser útil para encontrar estos duplicados en nuestra base de datos. Bueno, el mejor criterio, el dato más útil, es el DNI. El DNI actúa como un identificador único para todas las personas y nos va a permitir, si nosotros somos capaces de recolectar esta información de nuestros donantes o contactos, nos va a permitir hacer una desduplicación rápida y eficaz de la base. Nos va a costar muy poquito tiempo, va a ser muy útil y bueno, lo que hay que conseguir es concienciar a la gente de que nos entregue ese dato. Por ahí es un dato a lo mejor que la gente es un poco reticente a la hora de entregarlo, pero hay que sobre todo concienciar y transmitir por qué es importante ese dato y qué vamos a hacer con él, que no vamos a hacerle ningún contrato ni nada por el estilo, que lo único que queremos es que nos sea más fácil encontrarlo en nuestra base de datos, tenerlo localizado y encontrarlo mejor. ¿Qué? Bueno, DNI es en España, creo que en Argentina también, es el documento nacional de identidad o único de identidad, que es un número, por ejemplo, en otros países tiene otro nombre, que es un identificador único que entrega al gobierno, puede ser el número del pasaporte o demás. Claro, hay otros, por ejemplo, como pueden ser el CUIR para
en temas más laborales o tal, o la seguridad social en España. Lo que pasa es que esos números no los tiene todo el mundo, entonces, bueno, el DNI es como ese identificador único que nos va a ser muy útil en nuestra base de datos, aunque, bueno, parezca que es un dato que, bueno, con él no voy a hacer nada. Bueno, se va a poder trabajar con él y mucho. Hay otros elementos que nos pueden ayudar a entrar duplicados en nuestra base, como son aquí, podéis ver en el cuadro, el correo electrónico o el celular, porque suelen ser datos que suelen ser más personales, es decir, bueno, una persona tiene un correo electrónico o tiene un celular y pueden actuar o hacer esa vez esa función de identificador único que cumple el DNI. Bueno, os he puesto ahí unos posibles errores que esto nos puede traer, o sea, no es 100% seguro. Por ejemplo, nos puede traer errores de exclusión, gente que tiene múltiples correos, el laboral, el personal, y por ahí te entrega cada vez que se registra un correo diferente, nos va a ser difícil encontrarlo en la base de datos si no es siempre el mismo identificador. Luego, por ejemplo, que cambien, no todas las personas tienen el mismo mail o el mismo celular a lo largo del tiempo, sino que, bueno, van cambiando de número y por ahí también se nos pueden pasar esos duplicados, o casos, que a ver los haylos, como dicen en mi tierra, es que dos personas utilicen el mismo email o dos personas utilicen el mismo número de celular. Sí, esto pasa, por ejemplo, con los mails que es info@, claro, que lo reciben mucha gente dentro de la organización, o muchas parejas que usan solo claro, mail. Nos pasa mucho, en muchas organizaciones vemos que muchas parejas de gente mayor utilizan el mismo email para comunicarse, incluso el mismo celular, entonces, bueno, tampoco es el criterio más fiable. Otros, que son menos fiables, pero bueno, ahí están y pueden ser utilizados, son el nombre y apellido y el teléfono. El teléfono, por ejemplo, fijo. Ahí veis los errores que pueden traer, bueno, el teléfono fijo es igual, el cambio, y que, bueno, dos personas, o muchas personas vivan bajo el mismo techo y utilizan el mismo teléfono fijo, pero por ahí nos puede servir para encontrarlos en la base. Y el nombre y apellido, que pareciera que sería muy útil, pero, como os dije antes, este tema de abreviaturas, falta de ortografía y a lo mejor falta de tildes y demás, no nos va a permitir encontrarlos bien, como vamos a ver ahora, en la base de datos. Y bueno, que también hay personas que comparten el mismo nombre y apellido. Mi apellido es muy común acá y allá, González hay muchos. González García. González García hay muchos, ya como decir, como salí en la promoción de Quilmes, una boda con González García da para mucho. Raúl por ahí menos, aunque por acá más, pero por España hay menos Raúl. Pero bueno, ya te voy a compartir el mismo nombre con un futbolista muy conocido, así que Raúl González no es una buena forma de explicar un contacto. Bueno, ahora vamos a pasar, no sé si estáis viendo bien, al Excel para ver estas funciones. Sí, ahí creo que se ve bien, perfecto. Bueno, aquí lo que creamos es una pequeña base de contactos, que podemos decir que son donantes, por ejemplo, y donde vamos a ver estas funciones que comenté con anterioridad. A la hora de ingreso de datos, por ejemplo, aquí tenemos dos columnas, que son la de provincia, y la de forma de pago, que son columnas o criterios que son fácilmente estandarizables. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es situarnos sobre la celda, vamos a ir a datos, a la sección. Igual no os preocupéis por seguir esto porque va a quedar grabado, así que cualquier cosa va a aparecer ahí. Vamos a la sección de validación de datos y aquí lo que podemos seleccionar, por ejemplo, es una lista. Crear una lista de selección que nos va a estandarizar cuáles son las entradas que tengan esa celda. Por ejemplo, elegimos acá el rango. Yo lo creé en otra hoja. Esta que creo que era para forma de... no, provincias, ¿no? Seleccionamos las provincias que tenemos. Podemos tener en otra hoja o la podemos tener en la misma. Lo puse aquí por el tema de ser un poco más prolijos y demás. Y acá, le damos OK, vemos que se crea. Bueno, no, porque puse otra. Estas son las cosas del directo. Raúl, quería hacer una pregunta. Ahí nos pusieron, ahí no me pusiste como donante ahí, a mí. Pero bueno, podemos ser delante de Wingu todos. A ver. Ahí que seleccione bien. Tomamos la hoja de cálculo que debería tomar de acá. Ahí. Y aquí. Y ahora, tachan. Aparece como tiene que aparecer. Cosas del directo pasan mucho cuando damos capacitaciones más. Así que no nos lo tengáis en cuenta.
Esto lo que nos va a permitir es estandarizar el ingreso de la información. Como veis acá, tener una lista con todas las provincias para evitar este error que hablábamos antes, sobre todo en el tema de confundir la provincia con la ciudad y demás. Bueno, así nos aseguramos que todos cuando pongan Buenos Aires lo van a poner igual y cuando tiremos un reporte y hagamos un gráfico, la información que va a aparecer es la misma. Para que esta fórmula se aplique en más celdas, bueno, seleccionamos toda la columna, directamente arrastramos la fórmula y ahí nos va a aparecer en todas las demás esta lista de selección. Como ya se hice con provincia, no voy a hacer con forma de pago para no alargarnos porque veo que el tiempo también vamos llegando, el tiempo sí, vamos justito, entonces quiero enseñaros también dos opciones más que tiene la validación de datos. Además de crear listas de selección, que como visteis aquí en configuración, podemos crear una lista. Otra cosa que podemos hacer que puede ser útil para la gente que capta información es crear mensajes a la hora que se va a introducir un dato en esa celda. Por ejemplo, acá vamos a poner nombre y apellido y decir, bueno, que deben completar con el nombre y apellido completo, sin abreviaturas, bueno, con tilde, por ejemplo, para recordarle que suele ser un error común. Entonces ahí cuando le damos a OK, vemos que si nos paramos sobre esa celda ya nos va a aparecer ese comentario para facilitarle un poco la carga a la persona que tenga que introducir los datos en el sistema. Otra que de acá, para mostrar la otra función que tenemos con validación de datos, es introducir mensajes de error. Es decir, bueno, datos que no queremos que introduzcan aquí. Se me ocurrió un ejemplo que, bueno, por ahí a lo mejor no es el mejor, pero es uno. Y es, por ejemplo, tener una fecha de donación y decir que la fecha tiene que ser siempre mayor a, por ejemplo, si estamos haciendo una campaña de recaudación de fondos y sabemos que la iniciamos en mayo, que cualquier dato ingresado siempre sea a partir de, por ejemplo, mayo, dije en enero, acá, del 1 de mayo de este año. Entonces, esto lo que nos va a hacer es saltar un mensaje de error si nosotros cargamos información, por ejemplo, de enero del 2013, no nos va a permitir guardar esa información y lo que nos va a decir es un mensaje de error de alerta para decir, bueno, estos datos no son válidos, chequéalo. Todo esto lo podemos también un poco customizar en el mensaje de error. Podemos ponerle un título, fecha errónea, por ejemplo, y esta fecha, claro, la fecha debe ser mayor al 1 de mayo de 2014, por ejemplo. Y podemos mostrar diferentes mensajes de error, o uno directamente que no nos permite ingresar la información, o otros que nos alertan, pero sí nos permiten guardar esa información de que ese dato es erróneo. Entonces, bueno, ahí os lo dejo. Si se os ocurre una forma mejor para utilizarlo, nos la podéis compartir, que nos va a ser útil. Y aquí tenemos creado una base posibles donantes en la que vemos que hay varios contactos que están duplicados. Bueno, la primera función de la que hablamos antes es la de formato condicional, que lo que nos va a permitir es encontrar, mediante la opción de valores duplicados que tenemos acá, qué valores consideramos que son duplicados, o sea, porque tienen la misma información. Lo mejor es que el rango sea siempre por columnas, salvo en un caso que voy a mostrar ahora que es en el de mail, para que pueda contrastar ambas informaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros seleccionamos una columna, le damos a formato condicional, duplicar valores y ahí nos va a encontrar los datos que están duplicados. Como veis, si tiene acento y no tiene acento el nombre de la persona, no lo va a encontrar por eso. O por ejemplo, a Cari también la pusimos con la abreviación, entonces no nos la va a encontrar tampoco como duplicada. Bueno, esto lo podemos hacer con las diferentes celdas, que nos lo marque en diferentes colores, demás. El DNI, como os dije antes, siempre va a ser la mejor opción. Si, salvo que haya un error de tipeo, no va a haber problemas. Con el mail lo que podemos hacer es aumentar el rango de la selección y seleccionar columnas, por ejemplo, cuando tenemos un mail, otro mail, o mail laboral, mail personal, y que busque en esas dos columnas datos duplicados. De esta manera, por ejemplo, veis que acá
yo tenía puesto un email, pero no estaba en esa columna. Si solo hubiese seleccionado esa columna no lo iba a encontrar, pero si le hago buscar el formato, aquí me va a salir el Outlook, pero si le marco una selección más grande, la va a encontrar. Bueno, eso luego podéis hacer con cada uno de los campos para buscar duplicados. Y la última, que ya me están apremiando con el tiempo, sí, eso se entendido, ¿no? Es, bueno, en datos lo que podemos hacer es eliminar estos duplicados de manera automática. Entonces, bueno, aquí nos van a salir, si tenemos marcado que nuestros datos tienen un encabezado, todos los datos que hay en nuestra hoja de cálculo y nos va a permitir eliminarlos directamente, automáticamente. ¿Qué es lo bueno? Bueno, si nosotros seleccionamos todos, si tenemos el DNI, nos lo va a eliminar sin ningún problema porque va a encontrar todos aquellos que tienen el DNI duplicado y, como veis, nos va a eliminar los 4 registros que nosotros teníamos creados como duplicados. ¿Qué pasa? Voy a volver atrás. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos otros criterios, como que, por ejemplo, solo sea el email duplicado, bueno, solo nos va a encontrar 2 duplicados. Entonces, como veis, el DNI siempre es difícil de pedir, siempre va a lo mejor al que esté ese trabajo de concienciar a la gente, pero es el dato que nos va a ser más útil a la hora de mantener limpia nuestra base de datos una vez que se han ingresado estos datos que, como hemos visto antes, pueden tener un origen muy dispar. Entonces, bueno. El DNI nos hace únicos, entonces. Claro, el DNI nos hace únicos. Como bien dice el gobierno, el DNI nos hace únicos. Sí. No sé si hay alguna pregunta. Hay un montón de... Sí, lo van acumulando. Hay muchas preguntas, también muchas las podemos después, cuando mandemos el material, podemos mandar algunas respuestas un poquito más amplias, porque ahora el tiempo a veces es medio complejo. A María Eugenia nos preguntaba si estas funciones sirven para Google Sheets. Google Sheets, que es una herramienta de Google para tener los archivos compartidos y que podamos trabajar todos de forma colaborativa. Tienen muchas fórmulas que emulan a las fórmulas del Excel. Y lo que les aconsejo siempre, que los que ya estuvieron las presentaciones conmigo me escucharon, es que si googleamos vamos a encontrar un montón de ayudas, así que se trata de googlear a ver cuáles son las que coinciden y cuáles tienen, qué funciones Google Sheets tienen novedosas respecto del Excel y demás. Nosotros trabajamos con el Excel porque es como, sabemos que muchas organizaciones trabajan con esta herramienta, así que por eso les pasamos, pero casi todas las fórmulas funcionan de la misma forma en Google Sheets. Y bueno, si después hay un montón de preguntas que tienen que ver con cuáles son los datos mínimos o más importantes que debemos pedir. Como les dije antes, siempre es en función de la finalidad que tenga nuestra base de datos. Si nosotros vamos a hacer una base de datos de donantes, no podemos no pedirles sus datos de contacto, no podemos no pedirles los datos necesarios para después procesar los pagos de esas donaciones. Empiezan a tener en cuenta esas cosas y ahí vamos a poder entender cuáles son los datos más importantes que pidamos en las bases de datos. Y bueno, todo el resto prometemos que vamos a ir contestándolo con la entrega del material. Ahora le vamos a pasar el... Sí, volvemos a volver a la presentación y le vamos a pasar... Tenemos, bueno, sí, una práctica rápida sin mirarlas porque ya siempre cuando quiero hacer una presentación el problema es el tiempo y siempre nos pasamos. Yo soy muy de hablar, así que no me puedo quedar hablando y que pase el tiempo. Y nada, comprobar que, por ejemplo, unas prácticas que podemos hacer con nuestra base de datos, como ya dije, evitar los duplicados, que nos van a ahorrar recursos y tiempos, no toxicar con comunicaciones y llamados innecesarios a nuestros contactos para que no se lleven esa mala impresión de nosotros, sino sean reacios a entregar datos a nosotros o a otras organizaciones. Es un trabajo más colectivo. Explicar a quienes les pedimos sus datos por qué son importantes esta labor, concienciar también a la gente que toma los datos en nuestra organización y transmitir la finalidad de qué vamos a hacer con esos datos. También es importante para que ellos estén seguros de que les vamos a dar siempre un buen uso. Bueno, esto lo vamos a hacer un poquito rápido. Hay una pregunta, alguien nos estaba preguntando sobre qué es un CRM y demás. Un
Un CRM viene de una palabra en inglés que traducida en español significa gestión de las relaciones con los clientes. Es un poco más, un CRM es un poco más que una base de datos, y más que una base de datos es una estrategia que toma la organización para trabajar. Un CRM lo que nos permite es tener como todo el historial que nosotros tenemos con nuestros donantes, nuestros beneficiarios, como poder entender qué historia tienen todos nuestros contactos en las organizaciones. Da para hablar muchísimo del tema. Nosotros trabajamos mucho con CRM, pero bueno, tengo en presente esto, que es que más que una base de datos es una estrategia que está soportada sobre un sistema, y lo que hace es que nosotros podamos llevar como registro de las relaciones que tenemos con las personas dentro de la organización. Seguramente en este plan de escaleras de serpientes que les comentó Pau, un poco más adelante vamos a hablar más en profundidad de lo que es un CRM. Por ahora sería bueno que empecemos a pensar en todas las cosas que ya estuvimos hablando. Antes de pasarle la voz a la columna de Juani, solamente voy a nombrar algo que es acá para la Argentina, pero que es válido para que se investigue en todos los países. Muchas organizaciones nos preguntan cómo transmitirle confianza a los donantes, a las personas a las que piden datos, y una de esas formas es empezar a conocer un poco más toda la regulación que hay sobre las bases de datos, todos los registros que nosotros podemos hacer de nuestras bases de datos. En Argentina tiene una Dirección Nacional de Protección de Bases de Datos, donde nosotros registramos las bases, les contamos qué contenido tienen esas bases de datos, nosotros después les vamos a pasar todos los links con la información para que puedan revisar un poquito la página, y lo importante es que nosotros nos comprometemos con esa Dirección Nacional de Protección de Bases de Datos y con las personas que les brindan sus datos a no hacer un mal uso de los mismos, con lo cual la consigna es un poco con cada uno de los países, asesorémonos bien, y esto nos va a permitir tener generar mucha más confianza para que las personas nos puedan dar sus datos, más allá de todo lo que ya comentó Raúl, que los hechos dicen más que 1000 palabras. Entonces, si no los contactamos miles de veces y demás, vamos a generarles más confianza. Muy bien, ahora lo dejamos con Juani, que les va a hacer algunas recomendaciones. Algunas recomendaciones. Bueno, ¿qué tal? En principio, aclarar que estas son recomendaciones que es en general para tener una computadora segura. Va más allá del sistema de base de datos, pero es importante que nuestra computadora sea segura si vamos a estar manejando información de terceros. Entonces, en primer lugar, y mantener un backup. Y algo muy importante es que a veces la gente cree que backup es tener el archivo en un disco rígido o pendrive externo. No. Si tenemos solo una copia en el disco, no es un backup. Backup es siempre una segunda copia. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo el archivo Excel en un pendrive y pierdo el pendrive, me quedé sin base de datos. Entonces, a veces esto parece obvio, pero nos olvidamos, es siempre una segunda copia. Después, cuando recibimos links en un email para que llenemos datos, tener cuidado que ese link no sea de realmente quien dice que sea. Por ejemplo, las páginas de home banking nunca te van a pedir que llenes los datos a través de un mail. Entonces, si me llega, por ejemplo, una encuesta, chequear una vez que entro al link, el dominio sea de quien me lo envió. O, por ejemplo, si me piden resetear una contraseña, chequear que me haya mandado el mail sea realmente esa organización. Por ejemplo, me llega un mail de Salesforce pidiendo que resete mi contraseña, chequear una vez que entro al link que arriba salesforce.com, y si no pedí yo un reseteo de contraseña, directamente ignorar ese email. Después, bueno, obviamente tener el sistema operativo actualizado con los parches de seguridad y usar un navegador seguro. El que recomendamos más nosotros es el Google Chrome. Y un dato es que sabemos que mucha gente usa Windows XP porque es por ahí uno de los más favoritos, pero Microsoft ya descontinuó el soporte de XP porque ya es un sistema muy antiguo, así que deberían actualizarse. Otro dato importante es evitar usar redes de Wi-Fi sin contraseña,
porque esto significa que cualquiera puede acceder y que los datos entre mi computadora e Internet no están encriptados. Entonces alguien puede interceptar la señal de mi computadora y, por ejemplo, si entro al mail, puede interceptar la contraseña. Un dato muy importante, tanto para nuestra computadora como para nuestros servicios online, es usar contraseñas seguras y evitar usar palabras muy obvias. Por ejemplo, parte de mi DNI con mi nombre, o no sé, algún dato personal como la dirección y la altura, porque eso es muy fácil de adivinar y los robots siempre es lo primero que prueban. Se generan combinaciones, entonces se adivinan las contraseñas. Una forma fácil de generar una contraseña segura es agarrar una frase y tomar la primera letra de cada palabra. Por ejemplo, la frase es: los webinarios de Wingus son muy útiles. Verán que la contraseña sería LWD. Siempre está bueno que alguna palabra esté mayúscula, alguna letra, y algún número que ahí sí puede ser como fecha de nacimiento, pero no usar palabras, porque son muy fáciles de adivinar. En cambio, si yo uso una frase y la frase me la acuerdo, sí me puedo acordar esa serie de letras que si no corresponde a una frase no me las voy a acordar. No sé si... y nunca repetir las contraseñas. Sabemos que todos tenemos un montón de cuentas, una para el mail, una para el Facebook y demás. Es inevitable repetirlas, pero lo que es muy aconsejable es que la contraseña del email no la pongan en ningún otro servicio. Si yo me suscribo a una página, pongo mi dirección de mail y pongo la misma contraseña de mail, esa página tiene mi dirección de mail y una contraseña que probablemente sea la misma. Entonces, por lo menos para el mail, que además es el mecanismo para resetear contraseñas de otras páginas, la contraseña de mail no ponerla en ninguna otra página. Después por ahí si tiene una contraseña que se repita en foros o cuentas no tan importantes, ahí se puede repetir, pero la del mail no ponerla en ningún lado. No sé si tengo tiempo para las preguntas. Y ya nos pasamos, pero bueno, dale, una. Una de las preguntas era si Dropbox genera virus. En realidad Dropbox es un sistema para compartir archivos. Lo que puede pasar es que si tenemos compartidos una carpeta en la que entran virus, sí nos entran virus, pero es independiente, eso depende con quién compartimos archivos. Una alternativa podría ser usar Google Drive con el Excel y el Word de Google. Sí. No, está bueno. Sí, cuando fuera de aquí tengo que resetear un par de contraseñas. Sí, básicamente tengo que ir a cambiar la contraseña, que la vengo alternando hace 3 años. Mario justo no está escuchando esto. Una vez me hizo mucho problema por eso. Ya lo cambié, Mario. No Es un papelón, Pablo. lo hago más, Mario, te juro. Así que, bueno, Juani, ¿ya estamos con estos consejos? Y último, preguntan si es necesario hacer backup con Salesforce. La ventaja de la nube es que hace backup por nosotros, pero no dejaría de estar mal tener una copia local por si me quedo sin internet, por ejemplo. Tener por lo menos la base de datos o la tabla más importante, como los contactos, tener una copia local por si me quedo sin internet. Sí, Salesforce tiene una herramienta que nos permite hacer backups Salesforce tiene una herramienta que nos permite hacer backups y programarlos, y además siempre es útil no solo para la información que se pueda perder o entrar, sino antes de realizar eliminación masiva de contactos, de duplicaciones, es útil tener siempre un backup por si esa duplicación no fue lo más acertada posible y tener siempre esos datos bien resguardados. Bueno, listo entonces. Nos pasamos solo 5 minutos, es brillante, hablamos como 7, 8 personas más o menos y respondimos. Les cuento que hoy hay 188 asistentes, increíble, un montón, estamos felices. Ahí les tiré el sondeo de qué países venían y hay gente de Paraguay, Nicaragua, Colombia, Argentina, Perú, México, Chile, así que bueno, un lujo. Espero que nos hayan entendido. Tratamos de hablar español neutro, estamos intentando para no tirar palabras muy locales. Por eso Raúl fue un buen testeo y lo han entendido. Bueno, me hicieron muchas preguntas acerca de Salesforce, de que demos un webinario para presentar bien Salesforce. Nosotros lo solíamos hacer y la verdad es que, bueno, sí, tenemos que retomar porque hay mucho pedido del público, así que bueno, lo haremos y ya tenemos los datos de todos ustedes, así que bueno, los vamos a invitar. Cualquier cosa también ahí les puse el mail de Mariano, es mariano@winguweb.org, si hay preguntas puntuales de Salesforce y no conocen Salesforce, no son usuarios. Así que bueno, los dejo por ahora.
En unos días les vamos a enviar los materiales que presentaron los chicos y la grabación y un certificado de haber asistido. Pero igualmente durante el día de hoy y mañana lo vamos ya a subir los archivos a la página de Wingu Web, a la biblioteca y al Wingu Channel. Así que bueno, no sé qué les pareció a ustedes, escuché excelentes comentarios, pero me parece que los chicos se pasaron y volcaron un montón de la experiencia de todos los días de las ONGs y cómo los ayudan a paliar y a solucionar estas cosas. Así que gracias chicos, un lujo tenerlos todos ustedes y un lujo los consejos de Juan y que ya los iremos escuchando en los próximos webinarios. Así que, bueno, gracias a todos, les mando un saludo. A ver, Costa Rica acá saluda. Marito, ¿querés decir algo? Nada, hoy te dijeron que eras un pibe, Mario, ahí dijeron, Marito es un pibe, aunque sos el más viejo de Wingu, claramente. Bueno, el próximo webinario va a ser dentro de un mes, exactamente como siempre, a fin del mes de junio. Así que bueno, saludos desde México, qué buena onda. Y una vez más, gracias a Fivertel por apoyarnos y darnos el tiempo y confiar en nosotros y en todos los contenidos que generamos. Bueno, gracias. Hasta luego.